Le invito a ir a la palabra de Dios. Si usted está ahí en su casa, tiene una Biblia, puede hacerlo con nosotros. Puede buscar Mateo capítulo 25, es el pasaje que vamos a compartir en esta tarde. Mateo 25, versículo 1 al versículo 13. Le doy unos minutos para que lo busque. Si usted ya lo tiene, lo puede ir buscando. Muy bien. Mateo 25, versículo 1. La palabra de Dios nos dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas y juntamente con sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y esto es como dice al principio, una parábola que nos habla acerca de una boda, de un casamiento. Los casamientos en aquella época y en el tiempo de Jesús eran diferentes a los que hoy se hacen en nuestros días. Los casamientos en aquellos días duraban hasta 7 días, los festejaba todo el pueblo, y el novio y la novia tenían un cortejo de aproximadamente 10 o más o menos mujeres, a veces mujeres vírgenes, que llevaban unas lámparas con fuego para alumbrar el camino. Recordemos que en aquella época no había alumbrado público, las calles no tenían pavimento, o sea, prácticamente eran lo que solemos llamar nosotros aquí en nuestra provincia callejones de tierra, no eran muy parejos, así que si se caminaba de noche debía llevarse una lámpara para alumbrar. El combustible que había en aquella época era el aceite de oliva, no había otro combustible, ese era el aceite que usaba la gente en pequeñas lámparas, y para que a veces no faltase ese aceite, se cargaba en otra vasija más aceite para cuando faltase el aceite. Nos habla la palabra de Dios que habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué habla de prudencia? La prudencia nos habla de personas entendidas, personas con un entendimiento, y personas prudentes. La idea es personas entendidas y sabias. La persona insensata es la persona sin entendimiento, y esa persona no tenía práctica, o sea, era una persona que no había ejercido nada, y era una persona que no entendía las cosas de una manera correcta. La persona prudente no, era lo contrario.
Dice que estas 5 mujeres prudentes llevaron sus lamparitas con aceite, pero además de sus lámparas llevaron unas vasijas, Cristian, unas vasijas hechas de alfarería, de barro, cocido, y dentro de esas vasijas llevaban aceite, aceite de más, por si faltaba. Bien. Las mujeres iban alumbrando el camino del esposo hasta que llegaban al lugar donde se festejaba la boda. Allí entraban con el esposo y con la esposa. Debemos tener en cuenta, Cristian, algo que a veces perdemos de vista y perdemos el objetivo. Las personas principales en la parábola son el esposo y las 10 vírgenes, no la esposa. La Bien. esposa no es mencionada. Bien. El esposo no se casa con las 10 vírgenes. El esposo se casa con una esposa. Las 10 vírgenes solo son el cortejo que acompaña al esposo. Bien. O sea, la parábola se refiere al esposo y a las mujeres que lo acompañan hasta llegar a la boda. Dice la palabra que estas mujeres que eran en cierta manera imprudentes no cargaron más aceite, sino llevaron el que tenían en las lámparas. Pero sucede algo. El esposo dice que se demoró. Ya le digo, hay un versículo, El 5. el 5. Tardándose el esposo, dice que cabecearon, o sea, medio se durmieron. Y durmieron, dice. Y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Sí. ¿Por qué salid? Porque ellas estaban esperando que el esposo llegase ya cambiado, arreglado. El esposo se vestía de gala con... estaba leyendo esta mañana, investigando un poco acerca de las bodas judías en esa época, y el esposo se vestía de tal manera que si hubiese tenido una corona como un rey, también se le colocaba, depende, si el esposo era de mucho dinero, podía hacerse una corona de oro y ponérsela en la cabeza y entrar como un rey. Igual que la esposa, se ponía los mejores atuendos, de la mejor manera iban vestidos. Este cortejo de 10 mujeres era muy común en una familia adinerada. La boda era muy importante, era tan importante una boda en aquella época que, como le decía al principio, una boda duraba aproximadamente 7 días. Después de que el esposo llegaba con todo el cortejo y los amigos y todo, caminando al lugar de la boda, en aquel lugar se hacía una gran cena y todos cenaban juntos y allí se festejaba toda la noche. Se hacía aproximadamente en el mes de octubre, según lo que estaba leyendo, y en aquel tiempo era muy lindo, dice, porque ya se habían terminado las cosechas, ya se había levantado toda la cosecha, la gente estaba... Y se podía pasar una noche a la intemperie, al aire libre, disfrutando la comida y conversando. Por lo general los judíos comían todos los hombres en un lugar y las mujeres en otro, aparte. Lo que nos dice la parábola es que todas se durmieron. A veces nosotros criticamos porque se durmieron, pero se durmieron todas, porque el esposo se demoró. Sí, eso es. Pero había algo diferente de unas a otras. Unas llevaban aceite de más y otras no lo llevaban. Cuando comienzan a apagarse las lámparas de las que no llevaban, ellas dicen, denos del aceite que ustedes tienen para que nosotros también podamos entrar. Entonces las que llevaban aceite de más dicen, no les podemos dar porque si no nos va a faltar a todos y no vamos a poder entrar ninguna. Necesitamos tener nosotros aceite para alumbrar el camino, pues no puede llegar el novio a la boda. Entonces dice, vayan y compren. Y entre que ellas van a comprar, llegó el esposo caminando, porque venía caminando, posiblemente lo vieron de lejos, al esposo que venía caminando, y ellos dijeron, allá viene el esposo, hasta que llegó, dice, bueno, vayan a comprar, fueron a comprar, el esposo llegó, alumbraron las 5 que tenían aceite, abrieron las puertas de tal vez aquella ciudad, donde se estaba haciendo la boda, las 5 entraron con el esposo, con todo el cortejo, las puertas se cerraron, y ahí viene lo triste, ¿no?
Dice la palabra del Señor: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una historia un poco triste, pero es una historia muy real para esta época. Porque ese mismo Cristo que murió en la cruz, que fue crucificado y muerto por nuestros pecados, es el mismo que resucitó. Hasta ahí creemos todos, ¿no es cierto? Todo el mundo cree esto, ¿no es cierto? El hecho de que Cristo vino, nació de una virgen, vivió entre nosotros, hizo muchos milagros, en un momento fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día, el día domingo, se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Ahora todos creemos esta parte, ¿no? Ahora, no sé si la vida de cada uno de nosotros, no sé si las circunstancias nos han llevado a pensar que Él nunca más va a volver. Pero la idea de Él, como dijeron algunos de los que estaban allí, los ángeles, mirando cuando el Señor ascendía, a este mismo que veis que ahora asciende, es el mismo que va a volver. O sea, la promesa de Cristo es venir a buscar a su iglesia, a sus fieles. La famosa segunda venida. Claro, es la venida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que no era malo, o podemos decir, no es algo difícil que llegue un momento que nosotros nos durmamos en nuestra fe. El tema es que tengamos aceite de más. Y quiero que podamos mirar el significado de la parábola, porque aquí está la parte más interesante de esto. En primer lugar, ¿qué significan las 5 prudentes y las 5 insensatas? Las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Las 5 vírgenes prudentes o entendidas significa parte de los hijos de Dios que buscan del Señor, que a pesar de sus errores personales, de sus faltas, continúan buscando a Dios. Las 5 insensatas son creyentes que por ciertas circunstancias de la vida abandonan a Dios. Por ciertas circunstancias de la vida dejan a Dios de lado y se olvidan que Dios está en primer lugar, como hablábamos el domingo pasado. Dios dice... O sea, que tanto las 5 prudentes como las 5 insensatas son todas creyentes. O sea, representan en los dos casos a creyentes. O sea, sí, es un mensaje para la iglesia, digamos. Es un mensaje, básicamente es un mensaje para todo aquel que busca de Dios. Porque sabemos que la novia de Cristo, o la novia de aquel esposo que iba a entrar a esa boda, sí, ya estaba con él, ella entra. La iglesia entra a la casa de Dios. Este mensaje es para aquellos que están entre lo bueno y lo malo, entre que soy y que no soy, entre que quiero y no quiero, entre que busco a Dios y no lo busco. Eso es lo que nos llama el Señor a tomar una decisión de estar expectantes
porque Él va a volver. El estar expectantes es el decir, tengo un tiempo para mí, pero tengo que dejar un tiempo para Dios. Bien. Tengo que disponer un tiempo para Dios en mi vida. Tengo que disponer un tiempo para servir a Dios en mi vida. Tengo que disponer un tiempo de todo lo que tengo yo, personal, no solo para mí, sino también para Dios. Entonces, de esa manera, nosotros podemos obedecer al primer mandamiento: amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tengas. Sí. Porque si no, nosotros amamos a Dios en parte. Sí lo quiero, pero bueno, mi vida es mía, como mucha gente dice, ¿no? O sea, bueno, yo hago, está bien, yo estoy con Dios, pero mi vida es mi vida. Y bueno, entonces ahí ya tu vida no es de Dios. Estamos hablando de aquel que entrega la vida a Dios, que quiere dar su vida para el Señor. Esto no quiere decir que la persona va a ser perfecta, porque no existen la persona perfecta. Seguramente va a tener errores, pero a pesar de esos errores está buscando de Dios. Exacto. Está buscando alcanzar a Dios. Las mujeres que están aquí nombradas son esas personas que por cualquier circunstancia dejan al Señor de lado. Ya está. Sí, soy creyente, pero bueno, tengo mi vida, tengo mis cosas. Bueno, y va dejando. Eso en primer lugar para las 10 vírgenes. Ahora, las lámparas. ¿Qué son las lámparas? Estas lámparas eran pequeñas vasijas de barro cocido, en las cuales se depositaba el aceite y se prendía un fosforito y daban una lucecita muy tenue, pero para aquella época era luz, ¿no es cierto? Nos pasa cuando se nos corta la luz, prendemos una vela y... Sí, nos conformamos con eso. Es suficiente, ¿no es cierto? Bueno, en aquel tiempo pasaba lo mismo. Entonces, esas vasijas, esas pequeñas vasijas de barro cocido con aceite, simbolizamos cada uno de nosotros. El Señor nos habla que debemos ser luz, Sí. que debemos llevar luz. La idea de ellas era que tenían una función. ¿Cuál era la función? Usted que ha estado conmigo leyendo, ¿cuál era la función de las 10 vírgenes? Acompañar al esposo. Era una. ¿Y la otra? Alumbrar el camino. Alumbrar el camino. Alumbrar el camino. Era lo más importante. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había alumbrado público. Acuérdese que los caminos eran muy malos. Sí. Iba a quedar mal que el esposo fuera caminando, tropezar y se cayera. Entonces, había que llevar luz. ¿Cuál es la función nuestra? Ser luz. Dice que una luz no se enciende y se pone debajo de la mesa, sino sobre la mesa para que alumbre a todos. Entonces, esa es la función. ¿Qué pasó con las 5 insensatas? Perdieron la función, ya no servían. ¿Por qué no servían? Porque no alumbraban. Básicamente la función de ellas era alumbrar. Básicamente la función de cada uno de nosotros es alumbrar, o sea, ser luz para las demás personas. Cuando le hablas a alguien, cuando le invitas a alguien a buscar a Dios, cuando le das la mano a alguien, esa es la función, ser luz. Las lamparitas somos nosotros. Ahora, esas vasijas que ellas llevaban de más es nuestro ser. Nuestro ser que puede estar o vacío de Dios y lleno de cosas del mundo, lleno de ambiciones, lleno de malos deseos, llenos de carnalidad, llenos de cosas que son materiales. Hay veces que hay personas que solo le importa lo material, no le importa otra cosa. O sea, hay personas que dicen, bueno, la plata en realidad no da la felicidad, pero te ayuda, dice. Hay personas que están diciendo, bueno, el trabajo es lo más importante que hay.
Hay otras personas que te dicen, bueno, la salud es lo más importante que hay. Pero ninguna persona dice, si yo tengo a Dios en mi corazón, es lo más importante que hay, porque Él me puede dar lo económico, me puede dar la salud y me puede dar el trabajo. Así es. Esas vasijas simbolizamos nosotros. Y nosotros vemos con qué la llenamos. O la llenamos con cosas que no nos sirven, o la llenamos con Dios, con el Espíritu Santo, que es el simbolismo de el aceite, ¿no es cierto? El aceite simboliza al Espíritu del Señor. En segundo, en otro término, ¿quién es el esposo? El esposo es Cristo. El esposo es el rey que va a entrar a las bodas. El esposo es el que viene. Es Jesús el Señor, que ya no está vestido con ropas de siervo, como vino la primera vez que él vino a este mundo. Él vino como siervo, ¿no es cierto? Yo no he venido para que me sirvan, dice el Señor, sino he venido a servir. Así es. Él ya no está con esas ropas. Su corona no es de espinas. Ya no está en una cruz. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está ocupando su lugar y todo lo que hay le pertenece. Él ha ganado, es el vencedor, aún es vencedor a la muerte. Él venció la muerte con poder, dice la palabra. Y después tenemos la tardanza del esposo. ¿Qué es la tardanza del esposo? La tardanza del esposo es este tiempo. El tiempo que ha pasado desde que él se fue. Desde que él se fue hasta hoy. Hasta este momento, hasta este mismo momento. Porque segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. O sea, mucha gente, cuando Cristo murió, su fe llegó hasta ese momento y hasta el hecho de que resucitó. Llegamos ahora a Semana Santa, bueno, toda la gente recuerda, ¿no es cierto?, al Cristo que murió, que resucitó, vemos las películas, hacemos los pastelitos de vigilia, comemos pescado y terminó todo. Pero nos olvidamos que el mismo que se fue al cielo es el mismo que va a regresar. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Esa tardanza que hace que las 5, perdón, mejor dicho, que las 10 se durmieran, esa tardanza es esta época, la que estamos viviendo ahora. Cristo vuelve, Cristo va a venir. Él lo prometió, Él lo dijo. Así como me voy, voy a volver. A buscar a los míos, a buscar a los que le sigan. Y yo siempre he tenido un pensamiento que, bueno, ustedes lo deben haber escuchado 1000 veces en la iglesia. Seguramente la gente que nos está escuchando en esta noche y escucha por primera vez el mensaje, no escuchó nunca decirlo, pero yo se lo quiero comentar. ¿Quiénes creo yo que van a ir al cielo? Y bueno, van a ir al cielo aquellas que les gusta estar con el Señor. Aquellos que no le aburriría nunca estar como nosotros, cuando teníamos la reunión acá, 3 horas, 4 horas de reunión, y eran, para nosotros era 1 hora o 40 minutos, se nos pasaba rapidísimo el tiempo porque nos encantaba, nos encanta estar en las cosas de Dios, nos encanta estar en la iglesia, nos encanta estar con la palabra, por eso hoy estamos acá, por eso estamos acá en esta noche, ¿no? Porque nos gusta, porque esto es nuestra vida, totalmente. La vida de Cristo. Hemos decidido, como decía aquella, no recuerdo si es un himno o un coro que sabíamos cantar cuando yo era muy joven, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Por último, lo más duro que me toca decirles. Versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La puerta cerrada es esa puerta cerrada para aquellas personas que no se han arrepentido, que no han decidido buscar a Dios. ¿Sabe qué, Cristian? Yo creo que esta epidemia, esta mortandad tan grande en el mundo, este parate que hemos tenido todos en el mundo, es una llamada de atención. Seguramente. Yo creo que Dios nos dice, hay que volver. ¿A dónde, pastor? ¿A dónde hay que volver? ¿Qué hay que hacer, pastor? Hay que volver a la iglesia. Hay que volver a la casa de Dios. Hay que volver, como decía, creo que usted, Cristian, a la casa de papá. Porque solo ahí encontramos lo que habíamos perdido hace mucho tiempo, nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en qué, pastor? En Dios. Esa fe que nos hace creer que el mismo que murió y resucitó es el mismo que va a volver. Que esto que está sucediendo no es cosa de un gobierno, de otro, por más que sea así, ¿no? Por más que sea, lo que sea. De que haya venido esta pandemia por lo que sea. No importa por qué vino. Cual sea el origen. ¿Cuál sea el origen? Dios se vale de todo. Dios está usando esto para que despertemos. Despierta tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor. En esta misma noche, hoy, ahí donde estás, debes reaccionar y decir, todo esto que está pasando no es algo común. Las ciudades vacías, los animales ganándose en la ciudad. Sí. ¿Cuándo se vio esto? Hay que volver a Dios. Hay que volver a la iglesia. Ojo que no te estoy diciendo que vengas a esta iglesia. Te estoy hablando de Dios. Te estoy hablando de Dios. Te estoy hablando que vuelvas al Señor. Que vayas a la iglesia que esté más cerca de tu casa, donde te sientas bien, dobles tus rodillas, pidas perdón por tu pecado y digas, Señor, aquí estoy. Cuando suceda eso, las puertas del cielo están abiertas para ti. Que Dios te bendiga.